a ir grabando, ¿verdad? Vamos a ir colocando presentes, chicos, para la asistencia. Y esperamos un minutico más, por si acaso las dos personas que faltan se van a conectar. Si no, iniciamos porque hoy vamos a explicar en la pizarra. Entonces, necesitamos tener algo de holgura en el tiempo para no hacerlo tan rápido, ¿verdad? Y podamos entender los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, recuerden activar la cámara, por favor, ¿verdad? Recordar lo de la presentación personal, el espacio donde estén, que esté iluminado, que la cámara esté correcta. ¿Qué otro aspecto? Bueno, eso básicamente. Entonces, bueno, primero voy a revisar con ustedes, ¿verdad? Esta actividad, que es enfermedad y salud, que era la del tema de la semana que tenían que entregar la actividad. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes entregaron, ¿verdad? Recuerden que somos 31, ¿verdad? Y en este caso hemos entregado 22, faltan 9 personas. Entonces vamos a ver quiénes, porque ya esta tarea era para el 21 de julio, ¿verdad? Hace 10 días, hoy es 31. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes son las personas que no han entregado porque tienen que hacerlo. Ya se les va a acumular con la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que nos vayamos poniendo al día. Víctor López, ¿verdad? Que está sin entrega de esta actividad. Rodríguez, Ronaldo. Vamos a la siguiente. Tenemos a Villalba. Aquí sin entrega. Baux Alain. Cristina Ayón. Vamos a la siguiente. Tengo aquí Javier Campaña, Javier Matías, Nick Lalama y Reto, ¿verdad? Y bueno, Arriaga, que está aquí sin entrega. Les recuerdo que este es el primer tema del segundo parcial, entonces ya debemos ir poniéndonos al día, ¿no? El tema de enfermedad y salud, que fue el que vimos antes de la celebración de Guayaquil, como clase sincrónica. Recuerden que el viernes pasado fue feriado y no tuvimos clase sincrónica. Entonces, por favor, las personas que nombré deben colocarse al día. Ajá, dígame. Profe, esa actividad si yo la hago, ¿me baja el punto o cuando le entregue menos sobre 10? Esa es la única actividad que no se te va a tomar en cuenta eso. A partir del tema de hoy, sí. Ok. Gracias, profe. No te preocupes, hija. ¿Alguna otra pregunta con lo que nombré? Por favor, se colocan al día con las actividades. De todas maneras, tengo pensado hoy, ¿verdad? Al cerrar la semana, después de mi última clase que termina a las 12:30, entrar en cada uno de los temas que ya deberían estar subidas las actividades y enviarles a cada tutor, ¿verdad? En el caso de noveno, primero de bachillerato, segundo y tercero, porque el de décimo soy yo, enviarles un mensajito para que se los reenvíen a sus representantes, a las personas que estén atrasadas, ¿no? En las actividades a partir de este tema, del tema número 1 del segundo parcial. No queremos que las actividades se atrasen, ¿verdad? O se les acumule a ustedes. Entonces, deben ustedes, por favor, tener una organización personal, un horario, ¿verdad? Y no dejar que esto se acumule. Entonces, listo eso, vamos a iniciar hoy, ¿verdad? Hoy que amanecimos con una mañana espectacular, baja temperatura, ¿verdad? Viernes, ¿verdad? Yo sé que esta es la hora en la que todavía deberíamos estar en nuestras camitas, pero no. La responsabilidad nos llama, el deber, ¿verdad? Y bueno, felicito a las personas que han estado asistiendo puntualmente a sus actividades, ¿verdad? Y bueno, y superando todas las dificultades de no estar en su casa, de llegar corriendo para conectarse, porque si no, no me dan paso, ¿verdad, Kerstin? Y bueno, y acomodando la computadora, etcétera. Bueno, eso por allí.
Espero que, bueno, hayamos amanecido muy bien. Alejandro, una pregunta. ¿Tú conoces a tus padres? A los dos, a tus padres biológicos, ¿no? A tu mamá y a tu papá. Sí, ¿Sí? Y si yo te pregunto, ¿a quién te pareces más tú físicamente? No de carácter, físicamente. ¿A quién me dirías tú a quién te pareces más? al vecino. Por favor, Alejandro. Dios mío. No, en serio, Alejandro, por favor. Aunque sea pocos rasgos. Ah, mi padre. A mi padre. A tu papá. Ujú. Físicamente, ¿en qué te pareces a tu papá? La cara, el peinado y creo que la nariz es más a mi madre, no sé esa parte. Ok. ¿Crees que algunas cosas son más de tu madre? ¿Qué tienes de tu madre? ¿La nariz, me dijiste? La nariz. La nariz. Ah, interesante. Scarlett, tú conoces, ¿verdad? Les pregunto primero si los conocen porque algunos a lo mejor no tuvimos la oportunidad de crecer con alguno de ellos. Yo por lo menos solo crecí con mi mamá, ¿verdad? Entonces, por eso hago la pregunta primero. Scarlett, creciste con tus dos padres biológicos? Sí, Sí, ¿y a cuál de los dos crees tú que te pareces más? a mi Físicamente. papá. A mi papá. ¿Pero tienes algún rasgo de tu mamá? No. Sí, ¿Cuál? A ver, no sé. La estatura. la estatura. A ver, vamos a preguntar aquí a uno de los chicos. A ver, Matías, ¿usted creció con sus dos padres? No, espero que sí. Sí, Matías, profe. ajá. ¿A cuál de los dos crees que te pareces más? ¿A tu mamá o a tu papá? Ay, papá. A tu papá te pareces más. ¿En qué te pareces a tu papá físicamente? Todo, creo. Todo. Todo. O sea, eres idéntico a tu padre. Dos gotas Muy de alto agua. también. Literal. Ah, interesante. ¿Y Ronaldo? ¿A quién se parece más Ronaldo? ¿A su mamá o a su papá? A mi papá me dice. A su papá. Sí. Y a mi mamá también, pero depende de cómo me vea. ¿Cómo que depende de cómo me veas? Si me quito los lentes, ¿te pareces a uno? Y si me pongo los lentes, ¿te pareces al otro? Exactamente. Ah, exacto, mi. Ah, es que si te veo de cerca es uno y si te veo de lejos, algo así. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Y qué, por ejemplo, un rasgo que hayas sacado de tu papá, cuál sería? Los ojos. Los ojos. ¿Y de tu mamá? No sé, la boca, los La cachetes. boca. A ver, Guamán. ¿A quién te pareces más? ¿A tu mamá o a tu papá, Guamán? No sé, eso sí no sé. O sea, pero bueno, creo que a mi mamá, A tu mamá, creo. ¿crees? Bueno, les estoy hablando de rasgos físicos, no estoy hablando de personalidad ni de carácter, ¿verdad? Entonces, es de rasgos físicos. Cuando me veo en el espejo, yo digo, ah, mira, tengo los ojos, creo que de mi mamá, o bueno, no sé, o de un familiar cercano a mi papá, etcétera, ¿verdad? Entonces, Percy, ¿a quién te pareces más tú? ¿A tu mamá o a tu papá? Mi mamá. A tu mamá. Interesante. ¿Y Yair? A mi mamá. ¿Te pareces más a tu mamá? Ok. Bueno, esto es algo para que vayan pensando, porque más adelante en otros temas vamos a hacer, desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Algo que se llama árbol genealógico, pero lo vamos a hacer en base a algunos elementos de la biología, como los genes, los caracteres físicos, pero eso todavía no, porque tenemos que ir avanzando, ¿no? Muy bien. Cuando yo les hago esa pregunta, ¿con qué definición o con qué concepto de biología pudiésemos asociar esto cuando decimos me parezco más a mi mamá o me parezco más a mi papá o saqué rasgos de... Con la genética. A la genética. A la genética, muy bien. ¿Alguien sabe qué es la genética? Lo que se hereda, así. O sea, pero rasgos físicos. Rasgos físicos. Hay dos ramas de la biología dos ramas o dos conceptos, ¿verdad? Que se asocian, por ejemplo, la genética y la herencia, ¿verdad? Entonces está la herencia biológica,
que es lo que se refería ahorita a Kerstin, ¿verdad? Cuando hablamos de herencia, hay dos tipos de herencia. Si tenemos padres millonarios, pues vamos a heredar millones cuando ellos fallezcan, ¿verdad? Ese es un tipo de herencia, pero vamos a hablar en biología de la herencia biológica. Es una herencia que tenemos desde el momento de la concepción, o sea, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide de nuestro padre y de nuestra madre respectivamente se unen para dar origen a nosotros, ¿verdad? Entonces, allí ocurre ese proceso. Entonces, tenemos la genética y tenemos la herencia, ¿verdad? La genética se encarga como de estudiar esos mecanismos, ¿verdad? Que están en los genes, y la herencia determina esos caracteres que hemos heredado a través de ese proceso de la genética, de esa herencia que hemos tenido, ¿no? Ok, entonces físicamente nosotros siempre nos parecemos más a un padre o a una madre. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Eso significa que si yo me parezco más a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Si yo me pareciera más a mi mamá, ¿significa que yo heredé más genes de mi mamá que de mi papá? Creo que no. Creo que no, dice Ricardo. ¿Por qué crees que no, Ricardo? No sé. Con tus palabras, Sí. tranquilo, no te preocupes, este es el inicio del tema. O alguien que complemente a Ricardo o no está de acuerdo, no sé. ¿Creen ustedes que si yo me parezco más a un padre que al otro, significa que yo de ese padre, de ese progenitor, recibí más genes? Kerstin asienta con la cabeza, dice que sí. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Juan Diego, de esa pregunta, de lo que acabo de decir? Aunque Juan Diego creo que tienes que peinarte un poco mejor, Juan Diego, casi que se te ven los ojos. Gracias, Juan Diego. Yo pensaba que ya no tenía frente. Entonces, Viste, creo que si existiera Sí. más características del uno que el otro, sería desequilibrado, en cierto sentido. No sé. no sé, yo no les voy a responder. Yo estoy escuchando sus... Pero es que yo creo que eso tiene que ver porque eso de los cromosomas tienen que estar equilibrados, creo yo. De ahí los genes son otra cosa. Bueno, vamos a fijarla en la pizarra, ¿verdad? Y vamos a recordar algunas cositas que ya ustedes saben, vamos a recordarlas, para poder entrar en la explicación de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a fijar aquí el video. A ver, nosotros sabemos, ¿verdad? Desde el punto de vista sexual, ¿verdad? No vamos a hablar de los mecanismos asexuales. Y esta explicación va de forma genérica para todos los seres vivos. Sabemos que se unen dos células sexuales. ¿Cuáles son esas células sexuales que se unen para formar un individuo? El óvulo y el espermatozoide. Perfecto, el óvulo y el espermatozoide, ¿no? El espermatozoide, ¿verdad? Y el óvulo, ¿verdad? Entonces tenemos el óvulo y el espermatozoide se van a unir para formar un ser vivo. Ahora, las células recuerdan la división según el número o la carga genética de las células. ¿Cómo se dividían? ¿O cómo se llamaban? Genes. Los tipos de células. A ver, tenemos células en el cuerpo que son células somáticas, ¿verdad? Y tenemos las células germinales, que son esas que están ahí en la pizarra, que son las células sexuales. Las células somáticas tienen, esto para recordar, deben recordar de primero de bachillerato, ¿verdad? Los tipos de células y cómo se clasificaban, es un conocimiento previo que ya hemos estudiado. Las células somáticas son aquellas que tienen toda la carga genética de la especie. Pero las células germinales o los gametos sexuales o las células sexuales, según la bibliografía, son aquellas que tienen la mitad de la carga genética. ¿Alguien recuerda cuántos cromosomas tiene la especie humana? ¿Cuántos cromosomas? Dime, Kerstin, creo que te leí los labios perfectamente. 46. Correcto, 46. Miren que estos lentes son mágicos. Leo hasta los labios perfectamente. En los seres humanos, ¿verdad? En los seres humanos hay 46 cromosomas. 23 pares. Correcto, muy bien, 23 pares. 23 pares, eso es correcto. Solo les pregunto lo de la especie humana porque cada especie tiene un número específico de cromosomas, ¿no? Pero lo que voy a explicar aquí es válido para cualquier especie según su número de cromosomas.
Tiene 46 cromosomas. Ahora, cuando yo voy a formar un hijo con una mujer, ¿verdad? A ver, ¿cuántos cromosomas tengo que dar yo? 23. 23. ¿Y cuánto tiene que dar mi pareja? 23. 23. Significa que aunque yo me parezca más a mi padre o me parezca más a mi madre, yo recibí de ambos la misma Número de cromosomas. la misma cantidad, correcto. Entonces, no es que si yo me parezco más a mi mamá me dio 35 cromosomas y mi papá me dio el resto, no, ¿verdad? Sino que yo recibí de mi papá 23 y de mi mamá recibí 23, lo que significa que ¿cuántos cromosomas va en ese espermatozoide? 23. 23. 23, muy bien, 23. 23. ¿Y cuántos van en este óvulo? 23. 23. Cuando ellos se unen, forman los 46. Los 46 que son propios de mi especie, ¿verdad? Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un vegetal que tiene 118, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de 59 y 59, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces al unirse tenemos los 118. Hasta aquí estamos claros en eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, supongo que sí. Ya algunos vi que estaban asentando con la cabeza. Tienen sueño que ni siquiera le pueden decir una monosílaba. Sí, Dios mío. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Hay un personaje, ¿verdad? Ya lo vamos a ver aquí. Hay un personaje. Vamos a ver si tengo, yo creo que tengo la imagen aquí, ¿verdad? Este es el material de la plataforma. Vamos a ver si tengo la imagen de este señor. Aquí está, ¿verdad? Hay un señor este señor que está aquí, que se llama Gregor Mendel. Él estuvo en un monasterio. ¿Alguien sabe lo que es un monasterio? Kelsin, espero que no estés comiendo en clase. Un lugar de oración, creo. ¿Ah? Un lugar de oraciones, creo. Un lugar de oración, muy bien. Y normalmente ahí están unas personas que se llaman los religiosos o los monjes, ¿verdad? Él estaba en un monasterio. Él era un monje, un sacerdote, un religioso, como lo quieran llamar. Los monasterios normalmente en la época donde él estaba eran personas que no podían salir de allí. Y ese lugar tenía que autosustentarse en alimentos. Él era encargado, él estudió botánica y era encargado de los jardines, de la parte de cultivo de los vegetales, las frutas, los hortalizas, etc. Y él, a través de un estudio que hizo en el monasterio de los guisantes, ¿verdad? Él se dio cuenta que había mecanismos de herencia. Por ejemplo, vamos a ver aquí en la pizarra, ¿verdad? Para explicarles un poquito. Él, tenía en sus manos dos guisantes, dos tipos de guisantes, ¿no? El mismo guisante, pero él decía, bueno, voy a sembrar un guisante, y él sembraba un guisante verde. Él lo sembraba, esperaba que se reprodujera la planta, y en un momento, cuando él empezaba en la cosecha a recoger los productos, ¿verdad? Los frutos, se daba cuenta que obtenía un guisante cuyo color era amarillo, ¿verdad? Era amarillo, no tengo marcador amarillo, así que, ¿verdad? Amarillo. Pero inicialmente él sembró una semilla verde. Y entonces él decía, ¿cómo es esto posible? ¿Verdad? Si yo sembré una semilla verde, ¿cómo yo voy a obtener hijos? Vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Voy a tener una generación donde las semillas sean de otro color. ¿Qué estará pasando? Entonces él aplicó la metodología científica y desarrolló un experimento. A través de ese experimento, él determinó que habían características que se transmitían de los padres a los hijos y que dependiendo de la interacción de estos elementos, ¿verdad? Podían heredar características del padre o características de la madre. Entonces ahí empieza una serie de términos que son importantes que nosotros manejemos. Entonces, esos términos son los siguientes. Lo voy a explicar con un ejercicio, ¿verdad? Con un ejercicio. Este señor que se llama Gregor Mendel estableció 3 leyes, las leyes de la herencia mendeliana. Tenemos la primera ley, ¿verdad? La segunda ley y la tercera ley. Ya las vamos a ver aquí en el material. ¿No? Tenemos aquí las 3 leyes de Mendel. Tenemos aquí las leyes de Mendel. Entonces tenemos la primera ley, aquí tenemos la primera ley que se llama ley de la uniformidad de la primera generación,
¿verdad? Él dice que al cruzar dos individuos puros, toda la primera generación va a manifestar un carácter, un solo tipo de carácter. Y ese carácter que se manifiesta, siempre y cuando los padres sean de raza pura, se va a llamar carácter dominante. Y tenemos la segunda ley, ¿verdad? La segunda ley, aquí tenemos la segunda ley. Él agarró los individuos de la primera generación, los cruzó entre sí y se dio cuenta que el que se obtenía en mayor proporción eran aquellos individuos que tenían la misma característica de la primera, es decir, el mismo carácter que llamó dominante. Y unos pocos desarrollaban el carácter del otro progenitor, que era el que llamaríamos carácter recesivo. Entonces, la primera y la segunda ley son las leyes de los cruces monohíbridos, es decir, de un solo carácter. Entonces, vamos a empezar a ver la metodología en la pizarra de cómo es la realización de estos ejercicios o qué elementos necesitamos saber. Entonces, les dije que el carácter que más se va a manifestar o aquel... Bueno, Juan Diego, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, el carácter que se manifiesta en mayor proporción se le llama carácter dominante, ¿no? Carácter dominante. Vamos a buscar el marcador rojo que se ve mejor. Carácter dominante. El carácter dominante. Para Mendel, ¿verdad? En los ejercicios vamos a identificar el carácter dominante con letras mayúsculas. Carácter dominante con letras mayúsculas. Y por lo tanto, el carácter recesivo, que es el que se manifiesta en menor proporción, ¿con qué letras lo vamos a identificar? Letras minúsculas. Con letras minúsculas, muy bien, con letras minúsculas. Y en este caso debe ser la misma letra. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo un ejercicio del color de los ojos y yo digo, bueno, el color café de los ojos es dominante frente al color azul de los ojos, entonces yo voy a decir, bueno, el color café lo voy a identificar con la letra A mayúscula. Por lo tanto, el carácter recesivo va a ser con la misma letra, pero minúscula, es decir, va a ser la misma letra A. Sí estamos viendo la diferencia, ¿no? Vamos a utilizar la misma letra para el carácter, pero una es mayúscula en el carácter dominante y una va a ser minúscula en el carácter recesivo. Esa es una primera consideración metodológica. Ahora lo otro es lo siguiente. Para yo manifestar un color de ojos o cualquier característica biológica, ¿cuántos genes ustedes creen que tengo que recibir? ¿O cuántos genes representan ese carácter? Números, ¿verdad? Pero no, ¿cuántos genes? Por ejemplo, mi color de piel es moreno, por decir algo. Pero para yo manifestar este color, ¿cuántos genes tuve que recibir? Para el color de piel. ¿Ah? Dominante, un carácter dominante. No. ¿Cuántos? Estoy hablando de números. ¿Cuántos? A ver. 46, 23, no sé. No puedo recibir los 23. Los 23 cromosomas que los 46, los 23 pares no solo son de un carácter, es de todo el individuo, ¿verdad? Todas sus características. Ahora, vamos a ver. ¿Cuántos genes del color de ojo recibo de mi mamá? ¿Cuántos? La mitad. Ah, pero ¿cuántos? 23. No. 1. No, perfecto. ¿Y cuántos recibo de mi papá? 1. 1. Y cuando se unen, para yo manifestar ese color, ¿cuántos genes debo tener de ese color? Suma 2. 2. Recuerden que los cromosomas van por partes. Verde. La mitad es de mi mamá y la mitad es de mi papá, ¿verdad? Entonces yo voy a recibir un gen del color de ojo de mi papá, un gen del color de ojo de mi mamá, se unen y yo manifiesto el color de ojo correspondiente. ¿Sí? Ahora, igual ocurre con la piel, con el tipo de cabello, etc. Vamos entonces a hacer un ejercicio de la hoja de tarea que está en la plataforma. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Si tienen la posibilidad de abrir
allí en su computador, no importa, la pueden abrir. Si no, yo voy leyendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces voy a leer aquí. El primer ejercicio dice, el color de tipo común del cuerpo, ya voy. Vamos a compartirlo para leerlo todos. Aquí está, la hoja con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Aquí está la hoja. Aquí está el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, el color de tipo común del cuerpo de la drosófila es una mosca, ¿verdad? Está determinado por el gen dominante N, ya la N está en mayúscula. Su alelo recesivo, es decir, el color que no es dominante, es N minúscula y produce un cuerpo de color negro. Cuando una mosca de tipo común, de raza pura, se cruza con otra de cuerpo negro, la fracción de la segunda generación que se espera sea heterocigótica es un medio. Bueno, vamos a responder eso. Ok. Lo primero que tenemos que identificar son a los padres que se van a cruzar, ¿verdad? Los padres se identifican aquí. Tengo los padres de la primera generación. Coloco 2 puntos. Aquí me dice que quiénes se van a cruzar. Cuando una mosca, ahí dice, cuando una mosca, lean, aquí dice, cuando una mosca tipo común de raza pura. Cuando dice que un individuo es homocigoto o de raza pura, significa que los 2 genes para ese color son iguales. Entonces, sabemos que el gen de color común dominante es N mayúscula. Si es una raza pura, ambas N son mayúsculas. Entonces significa que esta mosca es así. Tiene los 2 genes que recibió de sus padres son dominantes, ¿verdad? Porque es una raza pura. Tiene el color común. Ahí dice que el color común de las moscas es N mayúscula porque es un carácter dominante. Luego, dice que se va a cruzar con una mosca de cuerpo negro. ¿Cómo son las N? Si es el carácter recesivo. Minúsculas. Minúsculas, muy bien. Minúsculas. N. Aquí está. N. Ahí tenemos a los 2 padres. Aquí tenemos una mosca de color común y una mosca de color negro, ¿verdad? Que es recesiva. Ahora ellos se van a aparear. Esto es lo que significa esta X con este circulito. Ellas se van a aparear. ¿Cómo se van a aparear? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta de la parte anterior. ¿Cuántos genes recibo de cada progenitor? 1. 1. Por lo tanto, ¿verdad? Estos se tienen que separar. Se tienen que separar. Y vamos a utilizar algo que se llama la cuadrícula genética o el cuadro de Punnett, ¿verdad? En este caso vamos a hacer este cuadro de esta manera. Muy bien, aquí tenemos el cuadro. Aquí vamos a colocar la letra G, que son los gametos, los supuestos óvulos o los supuestos espermatozoides. Entonces, supongamos de esta mosca que se dividió, yo voy a recibir un gen para el color común o el siguiente gen, porque se tiene que dividir. Yo voy a recibir solo la mitad, ¿verdad que sí? Los tengo que separar. Y de esta mosca, que es de color negro, los voy a colocar de este lado. Voy a recibir la mitad de cada color. La mitad. ¿Se ve el azul en la pizarra? ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a aparear. ¿Sí? Vamos a suponer que estos son los óvulos y que estos son los espermatozoides. Entonces voy a empezar a combinar, ¿verdad? ¿Cómo voy a combinar? Voy a combinar este gen con este gen, ¿verdad? Y me va a dar esta posible combinación. Voy a mezclar, otra posible combinación es este gen con este gen y me da esta posible combinación. En este caso, todas las combinaciones son iguales. Siempre se coloca de primero el carácter dominante, es decir, la letra mayúscula. Y luego se coloca el carácter recesivo, que es la letra minúscula. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué color va a tener esta mosca? Que tiene un gen dominante y un gen recesivo. ¿Va a tener el color común o el color negro? ¿Tiene un gen ¿Un dominante? mezclado de los dos? No, pero uno es dominante. El negro.
El común. El negro. El común. El común. El común. El común. El común. El común. Común. Cuando un individuo tiene al menos un gen dominante, va a manifestar ese carácter. Para que pueda manifestar el color negro, ambas N deben ser Iguales. iguales o minúsculas, pero en este caso todas tienen al menos una N mayúscula. Es decir, que todas esas moscas, ¿de qué color van a ser? ¿El común o el negro? De color común. Común. Amarillo. Muy bien. Entonces, todas las características que yo puedo observar se llama fenotipo. Entonces yo voy a colocar aquí fenotipo, ¿verdad? Que son las características que podemos observar, que son visuales. Los 4 individuos son del mismo color. ¿Qué porcentaje representa eso? Si todos son del color común, ¿cuál es el porcentaje? Un porcentaje mayor. Si todos son del mismo color, ¿qué porcentaje del 0 al 100? 100%. 100%. 100%. Muy bien. 100% moscas de color común. No hay moscas de color negro, porque no hay dos que tengan las N minúsculas. Ok. Ahora me tienen que decir, ¿este gen con respecto a este son iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes, porque uno es mayúscula y otro es minúscula. Cuando los genes son diferentes, los individuos se llaman heterocigotos, cuando los genes son diferentes. Ahora, les hago una pregunta aquí con los padres. ¿Cómo son estos genes? ¿Iguales o diferentes? Iguales. ¿Y aquí? Iguales. Iguales. Cuando los genes son iguales, los individuos se llaman homocigotos. Entonces, en este caso, ¿este es homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto. ¿Y este? Heterocigoto. Heterocigoto. ¿Y este? Heterocigoto. Heterocigoto. ¿Y este? Heterocigoto. ¿Qué porcentaje de heterocigotos hay? 100%. 100%. 100%. Eso se llama genotipo. Cuando hablamos de la constitución genética se llama genotipo. Son 100% heterocigotos. Heterocigotos. ¿Tienen alguna pregunta con esta resolución? Tienen que tener claro que recibimos la mitad de un progenitor y la mitad del otro progenitor, ¿verdad? Entonces, tenemos que partir aquí por la mitad para poderlo. Y luego aquí hacemos las posibles combinaciones. Esto que está aquí son los posibles hijos que puedan tener esas moscas. Posibles. No es que se van a dar exactamente así. Estos son los posibles hijos. Y de esos posibles, 100% van a tener el color común y 100% van a ser heterocigotos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? Cuando los genes eran iguales, ¿cómo era? Homocigoto. Cuando los genes son iguales, se llaman homocigotos. Cuando los genes son diferentes, se llaman heterocigotos. O se denominan o se definen como heterocigotos. Muy bien. De esa hoja que ustedes estén allí, ¿verdad? Esa hoja de trabajo que tiene varios ejercicios, ustedes van a escoger, solamente van a escoger 4. Van a escoger de esos que están en esa hoja 4. Van a escoger 4 ejercicios. Los demás lo van a tener como práctica. 4 ejercicios y son los que van a subir a la plataforma. Solo 4. Hoy lo envío en la agenda especificando eso. No son todos, son solo 4 que van a escoger ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Puede repetir, mister. Puede repetir, es que no escucha muy bien. Van a escoger de la hoja de trabajo 4. Ya se va a cerrar la sesión. Les escribo ahorita en el chat eso para terminarlo de aclarar, ¿sí? En el chat de Zoom. Son 4 solamente que van a escribir, a escoger.